amada iglesia y estimados amigos. Doy gracias a Dios y oro al Señor para que en estos momentos que estamos pasando grandes dificultades, perseveremos nosotros en nuestra fe, que nos mantengamos firmes en el Señor, sabiendo que en el resto del mundo hay muchos hermanos que están pasando peores adversidades que las que nosotros estamos viviendo actualmente. Bueno, siguiendo con la predicación expositiva del libro de Marcos, les invito que allá en sus casas me acompañen a leer Marcos 6 del 14 al 29. Vuelvo y repito, Marcos 6 del 14 al 29. Leamos entonces. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídame lo que quieras y yo te lo daré. Y le juro: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Y enseguida el rey, enviando a unos de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Antes de exponer estos versículos, voy a enfocarme en dos versículos para ver cómo eran tratados los profetas del Antiguo Testamento, y así poder explicar la muerte del más grande profeta que haya existido en la historia, Juan el Bautista. Les pido entonces que vayamos a Hebreos 11, del 36 al 38, para mostrar aquí los maltratos que sufrían los profetas del Antiguo Testamento. Dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El autor de Hebreos también les hace una pregunta a su audiencia en Hechos 7:52 y les preguntaba: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Recordemos que uno de esos profetas, recordemos ahora alguno de esos profetas, el profeta Jeremías, llamado el profeta llorón, le golpearon y le pusieron en el cepo, le metieron en una cisterna para que muriera allí, le encadenaron. En la época del profeta Elías, la malvada reina Jezabel asesinó a muchos profetas verdaderos de nuestro Dios grande y poderoso. Pero adelantándome un poco más a la época de Jesucristo, la generación de los que habían matado a muchos profetas, ellos afirmaron que si ellos hubieran estado vivos en generaciones anteriores, no habrían perseguido a los profetas como hicieron sus antepasados. Claramente, la hipocresía de esa afirmación se dio en el rechazo que hicieron tanto del Mesías como de su precursor Juan el Bautista. Pero Jesús no dudó en poner al descubierto la falsedad de ellos, cuando él bien dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escapáis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23, del 29 al 36. A lo largo de la historia, la nación fue culpable de insultar y maltratar a los portavoces de Dios. Los líderes religiosos del primer siglo continuarían el endurecido legado de sus antepasados, rechazándole a él y persiguiendo a los apóstoles y profetas a quienes Cristo envió, y todavía le siguen matando. Con esto en mente,
permítame exponer la sección de Marcos antes leída. Y para esto tenemos que responder 3 preguntas sobre los 3 personajes principales que aparecen en este relato. Uno es llamado Herodes, el otro Juan el Bautista y el otro, por supuesto, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces hablemos de Herodes. Leamos por favor los versos 4 y 15 de Marcos 6. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. El domingo pasado vimos cómo los discípulos de Jesús recorrían las aldeas y ciudades de Galilea, predicando el Evangelio, realizando grandes milagros. Ellos mismos se encargaron de hacer más notorio la fama de su Maestro, el Señor Jesucristo. Esta fama se extendió tanto que llegó a los oídos del rey Herodes Antipas. Este hombre vivía en medio de la lujuria, vivía en medio de lujo y era catalogado como perezoso. Este hombre fue muy inmoral y fue muy cruel. Su palacio estaba ubicado en Tiberias. Jesús nunca visitó esa ciudad, a pesar de que estaba a poca distancia tanto de Nazaret como de Capernaum. Tiberias era una ciudad a la que la mayoría de los judíos del siglo I se negaban a ir. ¿Por qué? Porque la consideraban impura, porque había sido construida sobre un cementerio. Los apóstoles se habían encargado que su maestro fuera conocido y que las multitudes lo reconocieran, y que no era un profeta común y corriente. La creciente popularidad de Jesús y de la reciente muerte de Juan llevaron a que muchos especularan cosas como estas. Jesús podría ser Juan el Bautista, que había resucitado, y otros decían que era Elías. Ellos habían leído, según el libro de Malaquías, que antes de la llegada del Mesías vendría uno como el profeta Elías. Por eso es que cuando estas especulaciones llegaron a los oídos de Herodes, este puso su mirada en Jesús. Entonces miremos cuál fue la reacción de Herodes. Vamos a los versículos de 16 al 20 de Marcos 6, que dice: al oírlo esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarla, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo, varón santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo,
pero le escuchaba de buena gana. Esto es comprensible, que Herodes se alarmara y sintiera miedo al recibir la noticia acerca de Jesús, creyendo que Juan pudo haber resucitado, y reiteradamente expresaba: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Sabemos que Herodes había mandado a decapitar a Juan por el acoso de Herodias, esposa de Felipe, su hermano, el cual Herodes se había separado de su esposa para quedarse con su cuñada Herodias. Cuando Herodes escuchó hablar de Jesús, su mirada quedó fija en este hombre sorprendente, que expresó en otro pasaje paralelo a esto y que dijo: Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y miremos lo que sigue. Y dijo Herodes: pero yo hice decapitar a Juan. Entonces, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y Herodes procuraba verlo. Lucas 9, del 7 al 9. Lo que tenía este hombre, Herodes, era un miedo culpable, y su confusión interior fue por sus acciones perversas hacia Juan el Bautista. Aunque sabía que Juan era un hombre justo, el malvado rey lo encarceló durante más de un año antes de decapitarlo en forma brutal. Ahora Herodes trataba de ver a Jesús con el fin de confirmar si realmente era Juan. Esto no era una actitud de remordimiento, sino era de turbación. Ahora hablemos del segundo personaje, Juan el Bautista. Juan fue un hombre muy importante en la historia del Evangelio. Fue llamado el profeta más grande de toda la historia. Este pasaje entonces nos muestra cómo murió, pero además nos dice que fue un hombre osado, que se atrevía a denunciar los pecados a un rey en su propia cara. El verso 18 nos lo confirma, porque Juan decía a Herodes: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Como dice el dicho, no tenía Juan pelos en la lengua. Entonces ese pasaje nos muestra cómo murió, pero nos dice que fue un hombre osado, que se atrevía a denunciar los pecados a un rey en su propia cara. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Como dice el dicho, no tenía pelos en la lengua. Vuelvo y le repito para que lo tengan bien claro, porque esa es la aplicación que vamos a ver más adelante. Juan era un hombre servidor de Dios, que incluso creían que era el enviado de Dios, que habría de salvar al hombre de su pecado. Juan era tan importante en el reino de Dios que la Biblia habla de su venida 2 veces en el Antiguo Testamento,
y nada más ni nada menos que por dos profetas bien importantes. Uno fue Isaías. Isaías 14:43 nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El otro profeta fue Malaquías, y Malaquías 3:1 dice lo siguiente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El nacimiento de Juan fue un nacimiento milagroso, tanto así que fue el único hombre después de Jesucristo que un ángel anunció su nacimiento. Lo dice Lucas 1 del 13 al 15 y lo narra así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre fue totalmente apartado para Dios. Su misión era anunciar al Salvador que vendría, y de preparar al pueblo para recibirlo a través del mensaje del arrepentimiento de sus pecados. Dice la historia que a todos los que se arrepentían de sus pecados, Juan los bautizaba, sumergiéndolos en agua. Por eso es que lo llamaron Juan el Bautista. Su trabajo terminó cuando apareció el Salvador, el que él mismo anunciaba. Juan le decía a la multitud: este era el que yo les hablaba, el Salvador de quien yo preparé el camino. Luego que el Salvador fue reconocido, Juan murió asesinado por hombres y mujeres muy malvados, como se nos cuenta en el relato de este evangelio. Por ser Juan tan importante, hace resaltar más a la persona del Señor Jesucristo. Veamos cómo Juan lo anunció de una manera sorprendente. Juan estaba bautizando y lo ve venir. Juan queda perplejo y lo presenta a su audiencia diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este fue quien yo les hablaba. Por eso vivió y murió Juan, para que el mundo supiera que Dios había enviado un cordero que quitaría el pecado de muchos hombres, de mujeres y de niños en todo el mundo, de hombres tan malos como Herodes y su familia, hombres pecadores, hombres perdidos, indignos de ser salvados, pero que serían salvados por la obra de ese Cordero a quien Juan anunciaba. Esta sería una gran noticia para los pecadores. El amor de Dios estaba dispuesto a perdonarlos por medio del Cordero que Juan anunció. Pero ¿quién era ese Cordero? Este es el tercer personaje,
el Cordero de Dios, el mismo Señor Jesús. A muchos hombres les cuesta responder quién es Jesús. Y se ve claramente en estos pasajes donde hay confusión. No sabían quién era Jesús, porque unos decían que era Elías y otros que era Juan, que había resucitado. Pero otros sí lo sabían. Juan lo sabía. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él lo dijo porque Dios mismo se lo había revelado. Pero ¿por qué se llama Cordero? Veamos entonces. Cuando los judíos cometían un pecado, debían de llevar un cordero al templo para ser crucificado en lugar del judío que había cometido el pecado, porque era la ley de Dios escrita que la paga del pecado es la muerte, y el alma que peca debería de morir. Dios, en su misericordia, había permitido que un animalito muriera en lugar del judío, aunque no traía el perdón del pecado del judío. Lo que se estaba anunciando era el Cordero que vendría del cielo. Este Cordero moriría por los pecados de muchos judíos, de muchos hombres en el mundo. Ese sacrificio del animal le enseñaba que debían esperar el Cordero que venía del cielo, y debían de creer en él, y debían de seguirlo. Esto les daría, les daría el verdadero perdón de todos sus pecados y verdadera salvación. Esto fue lo que les enseñó Juan, pero la mayoría no le creyeron y no siguieron el Cordero que señaló Juan, aunque también había muchos que le creyeron y siguieron a Jesús. Hoy, después de 2000 años de la muerte de Juan y de la obra grande de nuestro Señor Jesucristo, muchos dicen saber y responder la pregunta: ¿quién es Jesús? Diciendo que es el Cordero de Dios que señaló Juan, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, que murió en una cruz y resucitó de los muertos. Lo saben describir muy bien, pero no le conocen. No son amigos ni sus seguidores, porque no le aman. No quieren conocer sus mandamientos, no quieren seguirlo, ni quieren mucho menos obedecerle. Y algo peor, creen que porque saben algo de Jesús van a salvarse, pero cuando Él venga a juzgarlos a todos, lo único que verán es la destrucción de sus vidas. La historia dice que Herodías, la supuesta esposa de Herodes, murió de manera espantosa, con una gangrena que le hacía apestar. Hoy muchas personas pueden describir quién es Jesús y responder a la pregunta sobre quién es Él, pero están muy alejados de Él. Están bien, pero bien alejados de Él, y eso lo demuestran por la forma en que viven alejados de sus mandamientos y de la vida que le agrada a Él. Por eso es tan importante saber responder esta pregunta: ¿quién es Jesús? Sino ser un verdadero seguidor suyo.
para ilustrar la importancia de esto, veamos una situación similar. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Donald Trump? Algunos de ustedes podrán decir, es un hombre bajo, mono, habla inglés. Pero si les preguntare, ¿ustedes realmente conocen a Donald Trump? ¿Son sus amigos? Y si yo les dijera que Donald Trump va a invadir a Colombia y va a matar a todos los que no son sus amigos, a pesar de que ustedes saben quién es él, pueden estar seguros de que no va a matarlos a ustedes. Si no están seguros, ¿qué deberían entonces ustedes de hacer? Antes de la invasión, antes de que llegue él, ustedes buscarán lo necesario para hacerse verdaderos amigos de él, y no descansarían hasta lograrlo. Igual sucederá con el Señor Jesús. Pronto vendrá y destruirá a los que no sean sus amigos. Así ellos digan que son sus amigos, no son en verdad, y entonces serán destruidos. En aquel día muchos le dirán, somos tus amigos. Y entonces Cristo le responderá, apartados de mí, hacedores de maldad. Y los verdaderos amigos se salvarán de la destrucción que viene sobre ellos. Jesús debe ser nuestro pan de vida. Jesús debe ser nuestra agua viva. Jesús debe ser nuestra perla de gran precio. Debe de ser nuestra luz. Debe de ser nuestra resurrección, nuestra vida misma. ¿Saben una cosa? El mayor peligro para nuestras almas es dejar de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de concluir que no es tanto responder a la pregunta ¿quién es Jesús?, sino más bien asegurarse de que somos verdaderos amigos de Jesús. Aún hay hombres y mujeres como Juan que valerosamente le anuncian a los hombres sus pecados, pero ellos no se quieren arrepentir. Y valerosamente estos hombres le anuncian que el Salvador ya vino y que solo Jesús es el Cordero de Dios que quita sus pecados y que puede salvarnos de la ira de Dios por venir. Sé que cada uno de ustedes puede responder a la pregunta ¿quién es Jesús?, pero pueden decir con seguridad que ustedes son amigos de Jesús. Yo oro con todo mi corazón que Dios siga bendiciendo el trabajo de hombres y mujeres valientes como Juan, que le anunciaba al mundo sus pecados y el único camino de salvación, y que cada uno de ustedes pueda decir realmente en su corazón el Cordero de Dios que anunció Juan ha quitado mi pecado y yo verdaderamente soy su amigo, soy amigo de Jesús de Nazaret. Abraham fue uno de los amigos de Jehová. El rey David
también fue un amigo de Dios. Para Dios, David era un hombre agradable. Dios veía al profeta Daniel como alguien muy, pero muy valioso. ¿Pero por qué estos hombres fueron amigos de Dios? Dios le dijo a Abraham: tú has escuchado mi voz. Entonces los amigos de Dios son aquellos que son humildes y procuran obedecerle. Dios le dice a la nación de Israel: obedezcan mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y si usted, querido amigo, de verdad quiere ser amigo de Dios, entonces usted debe de obedecerle. Mi querido hermano y amigo, Dios dejó un decálogo, los 10 mandamientos, el cual yo lo llamo para los creyentes la nana. Esa nana que nos cuida para no ofender su santo nombre. A esa nana yo la debo de amar, yo la debo de obedecer. ¿Por qué? Porque me cuida del dolor que causa el pecado. Pero para los no creyentes, este decálogo, los 10 mandamientos, se convierten en el juicio de Dios para los pecadores. A través de ellos, Jesucristo los irá a condenar. Para los no creyentes, para aquellos que realmente no han aceptado el verdadero evangelio, déjenme decirle algo. Como hizo Juan con Herodes, lo condenó con el mandamiento de no desearás la mujer de tu prójimo. Lo condenó con el mandamiento de no adulterarás. Este es un ejemplo muy increíble. A estos llamados, los hijos de Dios, a condenar o juzgar a los incrédulos pecadores a través de los 10 mandamientos, debemos, después de haberlos condenado a través de la palabra de Dios, debemos de librarnos de esa condenación. ¿Y cuál será? Presentarles el verdadero evangelio, ir a la cruz de Cristo. Pero mi querido amigo, Dios tiene una solución. Y la solución, como acabo de decir, como dice Dios en tu palabra: el que tiene a mi Hijo tiene la vida eterna. No espere más. Ven a Jesús, ven a la cruz del Calvario, arrepiéntese y humíllese ante Él. Por último, te hago una pregunta: ¿estás preparado para la muerte? No estamos exentos del COVID-19 y de otras enfermedades mortales. Podrás decir tú, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Entonces, mi querido amigo y hermano de la iglesia Ciudad de Dios, esto nos lleva a reflexionar mucho en nuestras vidas. Tú, como creyente, debes pensar en este hombre tan increíble, Juan el Bautista, el que preparó el camino del Salvador del mundo. Era un hombre que no le temía a nada. Como dice la versión, fue un hombre que le cantó la tabla al rey Herodes
señalando de un adúltero. Así debemos de ser hombres osados, mujeres valientes, que vayan al mundo, a las naciones, juzgándolas a través de los 10 mandamientos, pero también a la vez llevándolos a la solución de sus pecados, llevándolos a la cruz del Calvario, llevándolos a la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero usted, que tal vez ha escuchado el Evangelio, y tal vez un amigo o amiga le ha compartido lo que es la palabra de Dios, le ha compartido el verdadero arrepentimiento y no has querido arrepentirse, ahora es el tiempo. Dios te está dando la oportunidad en este día. Vuelva hacia Él. Vuelva hacia Él. Humíllese ante la cruz del Calvario. Reconozca que eres un pecador, que no tienes solución alguna, que la única solución es Jesucristo, cuando bien Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y que nadie puede volver al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es por nuestro amado Señor Jesucristo. Los invito entonces a que allá en sus casas inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para no entretenernos con nada, y que cerrados los ojos pidámosle al Espíritu Santo que nos lleve al trono de gracia, y que humillados allá ante los pies de nuestro amado Padre, de nuestro amado Señor Jesucristo, elevemos una plegaria. Santo Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, reconozco que he pecado, y que he pecado innumerables veces, y he sido culpable de orgullo e incredulidad, de fallar en encontrar tu mente en tu palabra. He pecado de negligencia, de buscarte a ti en mi vida diaria. Mis transgresiones e inconsistencias se presentan como una lista de acusaciones, mas te exalto porque estas no van a ir contra mí, porque todo se ha colocado contra ti. Todas estas, Dios de los cielos, transgresiones fueron colocados en tu cuerpo, en la cruz del Calvario. Entonces, continúa sometiendo mis corrupciones y concédeme la gracia de vivir por encima de ellas. No permitas que las pasiones de la carne ni de las concupiscencias de la mente traigan mi espíritu a sujeción, sino gobiérname, oh Dios, en libertad y poder. Te agradezco que muchas de mis oraciones fueran negadas. Yo pedí mal o no he pedido. He orado a partir de mis concupiscencias y he sido rechazado. He anhelado Egipto y me fue dado un desierto. Continúa, por favor, con tu obra paciente, respondiendo no a mis oraciones cerradas y llevándome a aceptar esto. Purifícame de todo deseo falso, de toda aspiración vil, de todo lo que es contrario a tus mandamientos. Te doy gracias por tu sabiduría y tu amor a todos los actos de disciplina a la que estoy sujeto. A veces me pusiste en el horno para refinar el oro y quitar, Dios de los cielos, mi escoria. Ningún juicio es tan difícil de soportar como el sentido del pecado. Si tú me permitieses elegir entre vivir en el placer y mantener mis pecados
o que me queme en el juicio. Dame, Dios, aflicción santificada. Líbrame de todo hábito malo, de cada crecimiento de pecados anteriores, de todo lo que ofusca el brillo de tu gracia en mí, de todo, Dios de los cielos, lo que me impide deleitarme en ti. Entonces, Dios, te glorificaré, Dios mío, por ayudarme a ser recto delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este lindo mensaje que has traído hoy a mi vida, a nuestras vidas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.